Ya, ahora sí, sí pueden verificar. Bueno, ahora sí, una disculpa. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a comenzar esta charla, esta capacitación. Me presento, yo voy a estar como su host. Mi nombre es Sofía Alba y estoy orgullosa de formar parte de la Fundación Abrázame. Y bueno, voy a presentar un poquito a nuestra conferencia, que es Claudia Sandoval. Ella está recién casada, un punto de más que decir. Justo acaba bueno, está embarazada, de hecho, tenemos muy buena noticia. Y con mucho cariño nos preparó esta charla que vamos a tener de la capacitación de 3 días, que vamos a tener 3 viernes, y esta es la primera. Entonces, vamos a comenzar. Ella es psicóloga, ella es mexicana, mexicano. Ella estudió psicología en la Universidad de la ITESO y tiene una maestría en recursos humanos y un diplomado, me parece, en psicopatologías en adolescentes. ¿Verdad, Clau? Muy bien. Entonces, bueno, unas palabras antes de comenzar. Les doy la palabra a Paola Rifo, que es nuestra actual coordinadora o, bueno, directora de la Fundación Abrázame, para que nos explique de manera breve qué es y poder comenzar con la charla que nos tiene preparada Claudia. Hola, ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí. Bueno, soy Pao, Paola, me dicen Pao, chilena, misionera, laica consagrada acá en noroeste Argentina. Saludamos a tanta gente que nos está viendo a través del directo, el vivo, en México, en Chile, en Argentina, pero también hubo gente que se inscribió desde Ecuador, me parece, por aquí, por allá, ¿no es cierto? Otras latitudes. Aló, aló, aló. Sí, Ahí así veo a es. la... Tenemos desde Italia, México, Colombia, Chile, Argentina. Tenemos muchas personas de diferentes países. Ecuador. Uh-huh. Bueno, la Fundación Abrázame es una ONG sobre salud mental sin fines de lucro, donde muchas personas de buena voluntad, sin tener ningún credo religioso, ninguna línea política definida, cada uno respeta al otro como es, nos juntamos, ¿verdad?, para poner nuestro corazón, nuestro tiempo y nuestro, sobre todo nuestras habilidades para ayudar de alguna u otra manera a las personas que padecen algún tema de la salud mental o a sus mismos familiares. Eso es Abrázame, donde queremos abrazar tu dolor, queremos abrazar tu soledad y tantas otras cosas. Así que le damos muy bien, la bienvenida a tantas personas que nos están viendo. Muchas gracias por ir acercándose a nuestras redes sociales, en el fanpage, en Fundación Abrázame, TikTok y el Instagram, me parece que es abrázame-ONG, ahí está. Eso. Bueno, de igual manera, al finalizar tendremos un formulario que pueden llenar y ahí tienen las redes sociales, y estaremos en contacto de todos modos. Próximamente abriremos YouTube y, bueno, recordarles que este espacio que vamos a grabar va a quedar transmitido en nuestra página de Facebook, que ahorita estamos transmitiendo en vivo, y también se abrirá un canal en YouTube próximamente y con cápsulas psicoeducativas de este tema tan importante que es la salud mental y la depresión y la prevención del suicidio. Entonces, pues si quieren, comencemos. Claudia, muchas gracias, Pau. Muchas gracias, Sofi. Pues como me han presentado las personas que forman parte de la fundación, mi nombre es Claudia Guadalupe Sandoval López, soy psicóloga de formación, recién casada, esperando un bebé. De alguna manera me parece importante como mencionarlo, porque voy a poner bastantes ejemplos durante la charla. En mi caso, yo me casé con un marín, con un americano, en donde con el paso de nuestra relación resulta que muchos de sus compañeros militares también tienen de pronto muchísimos problemas de soledad, de depresión, de intentos de suicidio, en donde los suicidios son muy, muy recurrentes. Y de alguna manera, pues, esto ha permeado mucho o permeó mucho durante mi tiempo de relación con mi ahora esposo. Nuevamente psicóloga de formación, tengo mi maestría en recursos humanos. A través de recursos humanos he tenido la posibilidad también de ver un poquito en esta parte de intervención en crisis. Yo solía trabajar
en una empresa que se dedicaba, en un sindicato que trabajaba para una empresa que se dedica para el traslado de valores. En este entorno, pues hay muchas personas que son retiradas de la milicia y al mismo tiempo pues tienen demasiada responsabilidad, y el hecho de que carguen armas y que tengan como cierto tipo de vida fuera del trabajo, pues también afecta muchísimo. Y sí me llegó a tocar de repente identificar casos en donde desde la perspectiva de la psicología pues podían ser como focos rojos, como banderas rojas, precisamente por el tipo de trabajo que ellos realizaban y el tipo de herramientas que ellos tenían que utilizar. Para esta plática me parece muy importante especificar que la crisis no es no es algo que la persona busque, no es algo a lo que nosotros lleguemos a ser ajenos, es algo que puede pasar muchas veces en lo cotidiano. No hay una característica específica de una persona que pueda sufrir crisis. La crisis la puede sufrir cualquier persona en cualquier momento, y creo que esto lo vuelve muchísimo más complicado. Gracias. Vamos a ver. Vale. Inicialmente creo que es muy importante saber qué es una crisis. Si una persona en crisis de repente necesita saber qué es lo que está pasando con ella, lo que va a hacer es buscar en internet, y estos son como tres de los primeros resultados que nosotros vamos a identificar o que vamos a leer en qué es una crisis en sitios web. 1. Situación grave y decisiva que pone en peligro un asunto o proceso. 2. Situación difícil de una persona o cosa. Y 3, cambio brusco e importante que sufre el estado físico de una persona. ¿Por qué es importante saber qué es lo que hay en línea? Porque generalmente en este siglo XXI, en este siglo de la tecnología, lo primero que hacemos cuando nosotros empezamos a ver que algo no está bien, o nos empezamos a asustar por algo, o queremos saber un poco más de información, el primer recurso que nosotros tenemos al alcance es el internet. Entonces creo que es muy importante saber qué es lo primero que nosotros vamos a revisar y qué es lo primero que vamos a ver en internet que se nos está presentando. Cuando nos metemos un poquito más en la psicología, lo que vamos a encontrar en algunos diccionarios de psicología es que se define como el fracaso en la posibilidad de resolver un problema o de recuperar el equilibrio perdido con base en los medios disponibles. Esto es muy importante porque nos habla de una pérdida de equilibrio. ¿Por qué es importante? Porque generalmente una persona que no está en estado de crisis tiene más o menos un equilibrio en su vida normal, en la vida que llevan. Saben que hay un plan A, que hay un plan B, tienen exactamente su día organizado, y si no exactamente tienen su día organizado, y saben más o menos cuál es la estructura de su día. Cuando una persona pasa por un periodo de crisis, esta estructura se rompe. Entonces, al momento de que se rompa, van a haber ciertas etapas en la crisis que vamos a poder identificar. Puede ser en lo personal o puede ser en otras personas. Se vuelve un poquito más complicado en otras personas porque es muy complicado de repente saber qué es lo que le está pasando al otro si el otro no nos está comunicando qué es lo que tiene. De acuerdo a algunos autores en psicología, muchos pueden considerar diferentes etapas de la crisis, pero las tres que más se repiten son el impacto o shock, el rechazo o no aceptación de la situación, y finalmente el ajuste, ya sea por sí mismo o con ayuda de un profesional. El impacto o shock es como se oye, es la primera información que llega impactante para la persona y que de repente ya le cambia toda la organización de sus ideas, de su vida, de sus emociones. O sea, es lo que rompe con la tranquilidad de la persona. Es un impacto, es un shock que está recibiendo la persona de información, y no nada más eso, también es un shock, puede llegar a ser un shock físico, porque el cuerpo reacciona. El cuerpo tiene la habilidad, por decirlo así, de somatizar. O sea, nosotros podemos llegar a sentir nuestras emociones de manera muy física, y no es nada más emocional. Es también por eso que a veces se habla de el corazón roto y como muchas otras situaciones. O sea, lo emocional se hace físico. El rechazo o no aceptación, pues es básicamente no poder considerar que lo que está pasando nos está pasando a nosotros.
Y el ajuste por sí mismo con ayuda de un profesional, esto va a depender muchísimo de la resiliencia de la persona, del trabajo de inteligencia emocional que la persona haya tenido previamente. Y es muy importante reconocer en nosotros mismos cuando nosotros mismos no podemos o no nos damos abasto para poder volver a este equilibrio que se nos quitó o que se rompió. Entonces es muy importante reconocer que a veces la ayuda de un profesional, porque creo que hay mucho estigma en conseguir ayuda, en ir a terapia, creo que es algo que podemos empezar a quitar ya en este nuevo tiempo, como de la mentalidad de que muchas veces pedir ayuda no quiere decir que estemos mal, no quiere decir que estemos locos, es simplemente que necesitamos herramientas diferentes que nosotros no tenemos y que alguien más me puede dar para yo poder volver a esta estabilidad emocional y a este equilibrio. Un ejemplo bien claro puede ser una persona que acaba de perder su trabajo, que lo acaban de correr, y entras en impacto o en shock porque muchas de las personas que nos están viendo pueden reconocer que hay rentas que pagar, hay colegiaturas que pagar, hay servicios, transporte, vienen una cantidad de responsabilidades que te llegan de inmediato en la cabeza, entonces eso hace que el shock se vuelva más grande, como ya empiezas a pensar en todo lo que se va a ver afectado debido a esta nueva noticia. El rechazo o no aceptación, porque a mí, pero si yo he cumplido, yo he venido, nunca falto, entonces es empezar como a buscar qué es lo que está pasando y cómo poder aceptar la situación, pero al mismo tiempo rechazar es siempre como esta reticencia al cambio, muy complicado para muchas personas poder adaptarse nuevamente. Y el ajuste, pues ya vendría siendo en este ejemplo, pues el poder avanzar, buscar alternativas, buscar soluciones, ver de qué manera se puede salir adelante, buscar otro trabajo. Entonces, una persona se puede reajustar, pero el problema que se va a ver especialmente en crisis, cuando se vuelve en un problema, es cuando no se puede volver a este ajuste de manera natural, de manera pues personal. Hay algunos tipos de crisis que me interesa mucho que veamos, especialmente porque una de las principales necesidades que podemos encontrar afuera es que muchas veces las crisis no son nada más crisis que puedan ser pasajeras, son crisis que se quedan y son crisis que pueden llegar a ser muy peligrosas para nosotros o para nuestros familiares, y es muy importante que podamos empezar a reconocer ciertas crisis que son que están muy presentes en la sociedad en la que vivimos, especialmente por la cantidad de problemas que podemos ver en el mundo, empezando con la pandemia del coronavirus y bueno, con las recientes noticias que estamos recibiendo de otros países, principalmente de Europa. Perdón. Una de las crisis que me interesa es la crisis de angustia. Nuevamente lo voy a leer, es la aparición temporal de miedo o malestar intenso acompañada de síntomas que inician de manera brusca y alcanza su máxima expresión en los primeros 10 minutos. Esta parte me parece muy importante, más que nada por la temporalidad que tiene, los primeros 10 minutos. Una crisis de angustia se puede volver peligrosa al punto de que la persona en 10 minutos puede empezar a sentir una cantidad de síntomas que el cuerpo no está acostumbrado a recibir, una cantidad de emociones que la mente no está acostumbrada a filtrar. Y ha habido casos en crisis de angustia, por ejemplo, por ahí me tocó un caso de una mamá que perdió a un niño y de una manera pues brusca, y la señora es como si se le hubiera olvidado que tenía más hijos, sale de la clínica y empieza a arrojarse a autos. Pero es que fue una cosa muy rápida, es que la señora no tiene tiempo para pensar, o no, el cerebro no le dio tiempo para procesar la información, y la primera reacción que ella tiene es salir y vamos, hacer lo que ella hizo. Gracias a Dios no le pasó nada a esta persona, se pudo contener la crisis, pero es precisamente esto, cuando nosotros sufrimos algún tipo de crisis, dejamos de tener la capacidad de tomar decisiones que puedan ser en beneficio de nosotros o de nuestro entorno. Una persona que tiene un equilibrio constante o que tiene una vida pues en donde ya sabe qué es lo que va a pasar, puede tomar decisiones
más o menos sanas, digo más o menos porque cada quien sabe cómo tiene la vida en este momento, pero podemos tomar decisiones más o menos sanas o que nos pueden llevar a un buen término. Cuando un cerebro en crisis, cuando una persona en crisis toma una decisión, no es una decisión que se haya pensado, que se haya platicado con alguien, es una decisión rápida y esta crisis me parece especialmente interesante precisamente porque nada más tienes 10 minutos. El cuerpo está reaccionando en tan solo 10 minutos y llega a su máxima expresión en esos 10 minutos. O sea, una crisis puede cambiar la vida de una persona en ese tiempo y muchas veces no nos damos cuenta. Una decisión se puede tomar, una mala decisión se puede tomar en 10 minutos debido a una crisis y si no estamos atentos a como ciertas características que tiene este tipo de crisis, pues podemos hablar de algún tipo de pérdida o algún tipo de decisión que pueda llegar a que pueda llegar a terminar con la vida de alguien, que es yo creo que uno de los temas que más nos interesan de pronto en la intervención de crisis y en el apoyo emocional. Algunos de los principales síntomas de esta crisis de angustia, vamos, es lo físico, son palpitaciones, sacudidas del corazón, sudoración, temblores o sacudidas, sensación de ahogo, falta de aliento, sensación de atragantarse, opresión o malestar torácico, náuseas o molestias abdominales, inestabilidad o mareo, desrealización o personalización. Esta me parece muy interesante porque es como si la persona de repente dejara de ser el personaje, el actor principal de su vida y como si lo estuviera viendo a través de un vidrio. La persona de repente se aleja de la situación estando ahí y es como una protección que la misma persona trata de poner, que la misma mente trata de poner para poder asimilar la información, asimilar el shock y poder tomar de alguna forma algún tipo de ajuste para poder regresar a su vida normal. Miedo a perder el control o volverse loco, miedo a morir, parentesias, que es más que nada entumecimiento o hormigueo, generalmente va a ser como manos, dedos, pies, escalofríos o sofocaciones y creo que uno de los ejemplos, si nos están viendo por ahí alguna mamá, alguna niñera, incluso algún papá, yo creo que lo puedo relacionar mucho como cuando llevas a tus hijos a comprar tela y de repente alguno de los niños ya se esconde entre las telas y ya no lo encuentras. Entonces es que de repente se te vaya la sangre a los pies, que se te empieza a acelerar el corazón y empiezas a tratar de buscar una solución y tratar de buscar un niño. Es que tú estás pasando por un periodo de angustia y por el inicio de una crisis de angustia debido a algo que de repente acabas de perder, que es importante para ti y lo que tratas de hacer es recuperarlo y tratar de ajustarse nuevamente como a este periodo de tranquilidad. Muchas veces algunas mamás, a mí me tocó que me le perdí a mi mamá y de repente era ya después de esta crisis y en el tratar de ajustar, pues ver a mi mamá que estaba enojada todo el día, precisamente porque hubo un estado de shock, hubo una angustia ahí presente que se pudo haber evitado, claro, pero hubo una crisis que le generó algo a mi mamá y de ahí en fuera fue estar más vigilante y de hecho ni siquiera llevarnos a veces a comprártela por el temor que genera de pronto el que se vuelva a pasar por este tipo de situaciones. Lo que me lleva a algo que sucede mucho con la crisis de angustia, que es la presencia de agorafobia. Agorafobia es un trastorno de ansiedad. Este trastorno de ansiedad se presenta muchísimo en estos casos porque la agorafobia es el trastorno de ansiedad al miedo a volver a pasar por ese tipo de situaciones de nuevo y que no se pueda salir de ese tipo de situaciones sin que se genere vergüenza o que se pueda llegar a sentir algún tipo de malestar. Entonces, alguna persona que pasa por una crisis de angustia y que está de pronto en la calle, es muy complicado para estas personas con crisis poder volver a enfrentar o volver a ir a ciertos espacios o a ciertos lugares precisamente por este temor de no poder salir de una manera efectiva de la situación. Entonces tienes que lidiar con dos cosas. Tienes que lidiar con el hecho de que estás en público, de que alguien te está viendo, de que alguien puede notar tu crisis y aparte tienes que lidiar con tu crisis, ¿no? Entonces, cuando se dan este tipo de situaciones y alguien puede identificar que algún familiar o alguien que le han dado crisis previamente
y que la persona se está sintiendo incómoda, lo ideal es hacer que la persona pueda llegar a un entorno en donde se sienta cómodo para que de esta manera pueda enfrentar la crisis que está viviendo en ese momento. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esta es una de las principales recomendaciones para aquellas personas que pueden reconocer que han tenido ese tipo de crisis o conocen a personas que han tenido este tipo de crisis. La siguiente, que me parece muy interesante también, y creo que de alguna manera no nos salvamos, no muchos nos salvamos de sufrir de este tipo de crisis o de trastornos, es el trastorno de estrés postraumático, descrito como una enfermedad de salud mental desencadenada por una situación aterradora, ya sea que se haya experimentado o presenciado. Los síntomas pueden incluir reviviscencias, pesadillas, angustia grave, así como pensamientos incontrolables sobre la situación. Si pueden ver las dos imágenes que puse en la presentación, tenemos por ahí, sacada de internet, claro, una comparativa de la cara de un soldado antes, durante y después de la guerra. Me parece que de pronto no alcanzamos a dimensionar qué tan grave puede ser la crisis, qué tan grave puede ser el estrés en una persona, hasta que lo vemos de repente en imágenes, ¿no? Si podemos observar, la cara de esta persona cambia totalmente, mantiene los rasgos fisiológicos que tiene de inicio, pero es que la cara ya no es la misma, porque las vivencias que ha tenido lo han llevado incluso a lucir diferente. Del otro lado, de mi lado izquierdo, vamos a ver cómo se ve un cerebro sano y un cerebro que tiene trastorno de estrés postraumático o PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Si se puede ver cómo está el cerebro que tiene trastorno de estrés postraumático, podemos identificar que hay un buen de zonas del cerebro que están funcionando en desorden, en absoluto desorden, mientras que el cerebro normal pues está trabajando de acuerdo a las necesidades que tiene la persona. Esto me parece de lo más importante, principalmente en crisis, porque hay veces en las que nosotros no dimensionamos los cambios que podemos tener. No es nada más un cambio emocional, puede llegar a ser un cambio físico, un cambio neurológico, porque hay una serie de situaciones y hay una serie de químicos que están actuando, que nos están ayudando o tratando de ayudar a poder regresar a ese equilibrio normal que nosotros teníamos. Bueno, hablando de tipos de crisis, vamos a poder identificar de pronto dos tipos de crisis y lo voy a relacionar con la diapositiva que acabo de pasar en su momento. Tenemos el tipo de crisis individual, en donde las vivencias que se tienen en esta crisis van a depender mucho de precisamente cómo lo vive la persona. Lo vamos a ver mucho con bullying, por ejemplo, en donde de repente tenemos niños o adolescentes que han sido bulleados, que entran en crisis, que entran en pánico. Tenemos niños que sufren tanto bullying de repente en la escuela, que los papás de repente empiezan a ver que los niños ya no quieren ir a la escuela, se ponen ansiosos, empiezan a tener síntomas físicos. O sea, hay una negatividad en ir a la escuela porque algo está pasando en la escuela que se está viendo reflejado en su comportamiento. Y también tiene mucho que ver un poquito, pues el problema cuando se llega a ser un trastorno de estrés postraumático es que es muy complicado vivir con regresar a tu vida normal. Es necesaria la terapia. Incluso para el bullying es muy necesaria la terapia. Por ahí, nuevamente, pues lo voy a decir como con historias personales. En algún momento en el kinder en el que yo estaba, las maestras decidieron que los niños que hablaran se les iba a poner cinta Durex en la boca. Entonces, nadie notó nada hasta que los niños empezamos, particularmente en mi caso, empecé a jugar muñecas y lo que hacía era, pues las muñecas no se callaban en mi juego y ponerles cinta Durex en la boca. Generalmente para los niños, muchas de las cosas que vamos a empezar a identificar que suceden con los niños va a ser a través del juego, a través de los dibujos. En el caso de los adolescentes, hay un problemita aquí en los casos de crisis, porque tenemos crisis propias del desarrollo, crisis que vienen con la edad. Entonces hay una crisis de la niñez, hay una crisis de la adolescencia, hay una crisis de la adultez.
creo que en algunas ocasiones podemos llegar a decir de que, ay, es que se compró el carro último modelo porque está en su crisis de los 40 o de los 50. Me parece que es muy, muy común de repente escuchar este tipo de bromas. Pero es algo muy real para muchas personas. En la adolescencia, esta crisis de desarrollo es muy expresiva, por decirlo así, porque los adolescentes están en un momento de limbo, es un momento en el que ya no son niños, en el que todavía no son adultos, pero de todas formas tienen que vivir con este cambio de querer tomar sus propias decisiones y que no se les deje tomar sus propias decisiones, porque de hecho ni siquiera el cerebro está desarrollado de manera en la que el lóbulo temporal y frontal no está ni siquiera desarrollado totalmente, que son los principales, que es el principal para la toma de decisiones, no está desarrollado de manera suficiente para que esta persona de 15, 16, 17 años pueda tomar una decisión sobre su vida. Es una de las edades, además, para los casos de suicidios. La mayoría de los suicidios, de hecho, se dan entre las edades de los 15 y 19 años. Esto se puede ver incluso agravado por algunas ciertas cuestiones que vamos a ver más adelante, pero me parece muy importante esta edad precisamente por eso, porque son cerebros todavía muy moldeables, pero son cerebros que todavía no alcanzan su madurez, pero de todas formas no pueden ser tratados como niños. Entonces, en este caso del bullying, particularmente aquí en Estados Unidos, lo que vamos a ver es que muchos niños, muchos jóvenes, una de las primeras reacciones que tienen es no nada más terminar con el sufrimiento que ellos están cargando, sino también querer terminar con aquellas personas que lo hicieron posible, vamos. Y tenemos casos como los tiroteos de Columbine, tenemos casos en donde los niños tienen que hacer de pronto ejercicios en caso de que haya algún tirador. Entonces, creo que esto es una parte muy importante, especialmente a esta edad. Creo que es algo muy importante para prestar atención, las edades en las que esto se puede llegar a presentar. Otras crisis que se pueden dar de manera individual son los robos e incluso los secuestros. Debido a los secuestros se puede desarrollar también un trastorno de estrés postraumático. La persona ya no va a lograr retomar su vida como la tenía, pero son unas vivencias tan personales que es muy complicado que se puedan entender desde fuera. Es muy necesario que se atienda de manera psicológica. Tenemos situaciones de abandono en donde niños o incluso adolescentes han sido abandonados y esto les afecta en su vida futura porque ya no pueden confiar en las relaciones que están generando, ya no pueden confiar en las personas y esto provoca que de repente las mismas personas lleguen a sabotear sus propias relaciones para evitar sentir esa misma sensación de abandono. Entonces es muy común que de repente las personas terminen relaciones antes de sentir que los pueden abandonar, antes de tener que pasar como por ese sufrimiento. Tenemos situaciones de pérdida. Especialmente me parece en estos tiempos en donde el coronavirus pues se ha llevado la vida de muchas personas. La crisis, hay diferentes tipos de crisis que me parece que hemos enfrentado en este periodo, que es no nada más el perder a una persona debido a esta enfermedad, especialmente al inicio de la pandemia, en donde no se tenía tanta información, en donde no se tenía ni siquiera la visualización de una vacuna, o si era posible que con una vacuna se redujera un poquito como la mortalidad y todo lo que estábamos viendo. Era una crisis constante, era una angustia constante abrir las noticias y empezar a ver la cantidad de personas fallecidas, saber que el papá de una amiga o que un tío o que un amigo perdió la vida por este tipo de enfermedades, al punto de que si a nosotros nos da coronavirus, de repente ya se nos está cayendo el mundo encima porque no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Ya estamos pensando en casi de qué manera va a sobrevivir nuestra familia, casi de qué manera queremos el funeral. Pero es que es algo muy real. La pérdida es un tipo de crisis que si no se supera de una manera
efectiva y eficiente se puede llegar a convertir en depresión de acuerdo a la relación que haya tenido la persona con la pérdida o con la persona que haya fallecido. Entonces es muy importante ponerle ojo por ahí a las personas que sabemos que están en duelo. Tenemos abuso sexual. Me parece que este es un tema en el que se puede adentrar muchísimo, que se puede tocar desde muchas perspectivas, pero pues es lo mismo, o sea, es un cambio, es una crisis, es un shock, y me parece que para muchas víctimas incluso puede llegarse a cargar como algún tipo de culpa, no precisamente porque sientan que la situación haya sido su culpa, sino por las reacciones que puede llegar a tener el mismo cuerpo para superar el shock durante algún tipo de ataque de este tipo. Entonces me parece también que es algo de lo que no siempre se habla, y como no siempre se habla, no hay suficiente o no hay material o el suficiente material para poder dar apoyo a muchas víctimas, y en el caso en el que haya material, pues es un tema que se ha marcado en la sociedad, que puede llegar a verse de una manera tan vergonzosa y tan humillante para la persona que es la víctima, que en muchas ocasiones muchas personas prefieren tratar de lidiar con esos tipos de problemas sin decirle a nadie, y puede ocasionar muchísimo más problemas a futuro. Tenemos accidentes que se viven de manera personal en muchas ocasiones. Puede ser que ni siquiera hayamos tenido ni siquiera haya pasado nada con nosotros. Supongamos una persona que tiene un mes que lleva conduciendo, choca, y después de ese choque ya no quiere repetir la experiencia. Entonces lo que va a pasar es que va a empezar a usar el bus de nuevo, va a empezar a usar el metro, va a irse en bicicleta o a caminar, porque es preferible a tener que pasar por esa situación de angustia y a tener que ir a través de esa crisis. Pero pues ahora ya nos vemos un poquito limitados, porque una experiencia mala hace que una experiencia que puede llegar a ser positiva en muchas ocasiones, pues no nos la corta. Estos son como algunos ejemplos, porque son los ejemplos que creo que generalmente se viven un poquito más en los países en los que estamos, y especialmente las situaciones que hemos tenido actualmente. Tenemos la crisis colectiva. Uno de mis autores favoritos para hablar de este tipo de crisis es Erikson. Les recomiendo mucho que lo revisen en caso de que puedan. Y bueno, esta crisis colectiva es más como cosas que a lo mejor no se viven desde lo personal, o sea, que sí pueden llegar a ser personales. La colectividad lo que tiene de característica es que lo colectivo se puede llegar a ser personal y lo personal se puede llegar a ser colectivo. Pero para este tipo de crisis pongo de ejemplo sismos, huracanes, tornados. Son cosas que tú no esperas, cosas que no se pueden controlar, son desastres naturales, por ejemplo. Cualquier tipo de desastre natural en donde de repente la colectividad se ve afectada y hay una crisis no nada más en la familia, sino en todos. En el caso del reciente sismo de Ciudad de México en el 2017, llegó al punto en el que incluso después del sismo, cualquier video que tú pusieras en voz, con el audio alto, en donde estuviera la alerta sísmica, era suficiente para que todas las personas se nos tensaran los músculos y tuviéramos la necesidad de salir corriendo. O sea, se volvió una crisis tan fuerte que de repente todo el cuerpo actúa, incluso cuando es una crisis en donde se comparten ciertas características. De repente digo que se vuelve personal. En lo personal ya no me gusta vivir más allá de un quinto piso, incluso cuando sé que no hay posibilidad de que tiemble tanto, de que haya un sismo muy fuerte, pero pues es que ya me apura que no poder llegar a la zona de emergencia, situaciones que hacen que todas las personas sufren y que se puede llegar a asociar con todos los que sufrimos de alguna manera este tipo de cosas. Esto también se puede llegar a proyectar en muchas ocasiones. Nuevamente, mi caso, me imagino que por ahí alguno debe de haber también que le ha pasado algo parecido. En el tsunami que se dio en Indonesia hace ya bastantes años, a mí ni siquiera me tocó, eran en países muy lejanos al mío. Bueno, yo ni siquiera vivía en costa en ese momento, pero es que lo que pasó fue tan impresionante y las imágenes fueron tan impresionantes que esa crisis la llegué a proyectar de manera que voy al mar y me encanta ir al mar, me encanta ir a la playa, me encanta el clima, me encanta todo eso, pero es que yo vivo preocupada viendo el mar y viendo que no se retire lo suficiente para saber si tengo tiempo de correr o no. O sea, es algo que
que de pronto se oye como broma, pero es algo muy real, es algo que puede ser trasladado a la vida personal. Y digo, es una crisis colectiva, es algo que se compartió, que pasó para muchas personas y que se comparte y que se vive de una manera diferente, pero pues es algo que nos afecta. La segunda imagen que vamos a ver es la foto de Ted Bundy. Este es un asesino serial muy famoso en muchas partes del mundo, pero particularmente aquí en Estados Unidos. ¿Por qué lo pongo como ejemplo? Porque la crisis colectiva tiene mucho que ver también, como mencioné, pues sí con lo social, pero con las vivencias que se tienen. Al punto, por ejemplo, de que durante el tiempo en el que Ted Bundy estaba asesinando y que había toques de queda en los estados, en las ciudades donde él estaba atacando, incluso ciudades aledañas en donde él ni siquiera estaba presente, había toques de queda, pues para evitar que este tipo de personas pudieran causar un daño mayor. Entonces ya había padres que sin deberla ni temerla, pues ya no dejaban ir a las hijas a ciertos lugares, ya se veía la seguridad como más, se incrementaba la seguridad porque había el potencial peligro de que algo pudiera pasar, de que una persona pudiera llegar a romper con este equilibrio. Entonces se vuelve una crisis y se vuelve una angustia colectiva de que este hombre sigue libre, no se ha atrapado y van a seguir muriendo personas. Entonces, en estos casos, yo creo que hay mucha de la ayuda que se puede brindar en los primeros auxilios psicológicos. Me parece que tiene mucho que ver también con la escucha activa, con no minimizar las pérdidas o lo que está sintiendo una persona, especialmente cuando tiene un periodo de angustia. La tercera imagen, pues, son tanques de guerra, como lo acabo de mencionar, pues hay muchísimas cosas que están pasando ahorita específicamente en Ucrania. Y no es que nosotros estemos en Ucrania y tengamos que vivir lo que nuestros compañeros ucranianos están viviendo, pero es que es algo que nos preocupa y es algo que vivimos y que vemos con temor y muchas veces pues con horror, porque es algo que uno no se espera, está rompiendo con la paz, con el equilibrio de más de una nación que tiene a todos al filo, que es posible que si se desata o no la tercera mundial, que aunque hay muchos memes por ahí, y hablo particularmente de México, que dicen, no, pues México participando en la guerra y por ahí una persona prendiendo un cohete, un fuego artificial. A pesar de que hay mucha broma y pues que se trata de sacar lo mejor de la situación, es una situación que genera mucho estrés y mucha angustia para muchas personas. Personas que tienen familiares ahorita viviendo en Europa pensando en que no les pueda pasar algo, pensar que los propios hijos o familiares puedan llegar a ser llamados a guerra en caso de que esto suceda, es algo que puede tener a las personas muy preocupadas y muy atentas a lo que está pasando. Es una crisis colectiva, es una crisis que se vive entre todos y creo que es algo muy importante que de alguna manera ha logrado este tipo de situaciones, que muchas comunidades se unan, pero al mismo tiempo es muy interesante cómo se une a través de una crisis y cómo enfrenta la misma colectividad este tipo de crisis, ¿no? Agravantes de una crisis. Esto tiene que ver más con la crisis individual. Vamos a tener el consumo de alcohol, el consumo de drogas, enfermedades de la salud mental previas, como son la depresión, bipolaridad, esquizofrenia, psicosis, etcétera, o ideación suicida o intentos previos en caso de que la persona pues haya tenido intentos de suicidio. Las dos que me interesan un poquito, todas son muy importantes, pero creo que hay dos muy importantes que tienen mucho que ver también con por ahí lo que mencionaba yo de la crisis de la edad y de repente algunos tipos de crisis que se viven en ciertas ocasiones, el alcohol y el consumo de drogas. Como dije, un cerebro o una mente en crisis no puede tomar decisiones adecuadas en el momento y mucho menos hacia futuro. No podemos, si nosotros estamos en crisis, no podemos determinar qué es lo que vamos a hacer de aquí a 10 minutos o de aquí a 20 minutos. A veces no podemos ni siquiera determinar lo que va a pasar mañana porque no estamos seguros de cuánto nos va a durar la crisis. Si a esto le agregamos que hay un consumo de alcohol o consumo de drogas, esto se vuelve potencialmente peligroso, no nada más para la persona que está viviendo la crisis, sino las personas a su alrededor, ¿vale? Y esta parte es muy interesante porque generalmente el consumo de alcohol y el consumo de drogas no empieza en la edad adulta, empieza en una edad en donde hay una crisis de identidad que generalmente es la adolescencia. Entonces, una persona que de por sí ya tiene problemas personales y que está viviendo por una crisis de edad
y que además está tratando de consumir alcohol o drogas porque ya sea porque los amigos lo hacen, porque sienten que tienen la edad, porque ya es legal, por lo que ustedes quieran. Cuando una persona está consumiendo este tipo de cosas, no hay manera de que la mente pueda tomar decisiones. O sea, lo vemos muy claro en el consumo de alcohol. Una persona alcoholizada no puede tomar un carro, no puede conducir. ¿Por qué? Porque potencialmente es peligroso ya ni siquiera para él mismo, para los demás. El consumo de drogas con todos los tabús y con todo lo que se toca de las drogas, de todas formas tiene un efecto en la mente y tiene un efecto en la vivencia de la persona que puede llegar incluso a controlar de alguna manera ciertas actividades, y lo mismo que el alcohol. O sea, yo creo que el alcohol y las drogas para este tipo de cosas van de la mano, y es muy importante que una persona que sabe que tiene tendencias a crisis de angustia o a otro tipo de crisis o que está atravesando un periodo de depresión, me parece que lo ideal es tratar de alejarse de estos tipos de problemas, de estos tipos de adicciones, precisamente para prevenir cualquier problema. Si por ahí nos llega a ver alguien de acá que esté viviendo por acá para Estados Unidos, lo ideal, si hay una persona que está atravesando una crisis o que se sabe que tiene estrés postraumático, es alejar armas del hogar. No se puede vivir con armas en el hogar si se tiene alguno de estos tipos de problemas, ¿vale? Se vuelve potencialmente peligroso. Enfermedades de la salud mental previas es algo que no se puede controlar en muchas ocasiones. No es como que hoy decido tener depresión, hoy decido tener esquizofrenia, hoy decido tener bipolaridad, pero es un agravante importante porque no permite que nosotros podamos tomar decisiones. Me parece que la toma de decisiones en cuanto se ve afectada es precisamente lo que nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Y es precisamente la parte que nos interesa, porque lo que se trata de buscar es que la persona pueda decidir por sí misma de qué manera se va a desarrollar de una manera sana, no nada más para ellos, sino para los demás. Y una mente en depresión, una mente bipolar, una mente con esquizofrenia, pues es un poquito más complicado. No quiero que se tome como algún tabú las enfermedades mentales, pero me parece que es responsable de nuestra parte y de parte de las personas que sufren algún tipo de enfermedad, pues es responsable que sepan que este tipo de situaciones los ponen en riesgo muchísimo más que si no tuvieran algún tipo de enfermedad. Lo mismo si con el consumo de drogas y alcohol. Y de ideación suicida o intentos previos, esto me parece, de cierta manera, creo que es uno de los temas que más nos interesan cuando nosotros hablamos de crisis. Relacionamos la crisis muchísimo más con los suicidios, precisamente porque es algo muy, muy, muy pesado, es un tema muy complicado de alguna manera. Y tenemos esta parte de intentos previos. Cuando hay intentos previos, lo ideal es buscar ayuda. Y más si nosotros sabemos que la persona ha tenido intentos previos, tratar de darle como el mayor apoyo que nosotros podamos, precisamente cuando están teniendo una crisis, no hacer menos lo que está pasando con la persona. Me parece que una de las cosas que más se hablan, una de las frases que más se dicen de pronto es que lo hace para llamar la atención. Pues es que aunque lo hiciera para llamar la atención, o sea, no es algo que tú puedas hacer menos, ¿vale? Entonces, nosotros como personas que estamos siendo capacitadas, me parece que esa es una parte muy importante. No tenemos que hacer menos este tipo de situaciones, este tipo de problemas. Todo lo contrario, tenemos que verlos de una manera muy empática, con mucha caridad también, y con mucho amor a la persona, precisamente porque no le están pasando bien. Es algo muy fuerte para ellos, y creo que lo que podemos hacer es tratar de mantenerlos ocupados y alejados de este tipo de situaciones que pueden agravar su crisis. La atención en crisis o primeros auxilios psicológicos tiene 3 objetivos principales. El primero es proporcionar apoyo, que es escucha y comprensión, con mucha empatía, reducir la mortalidad. Esto tiene que ver con reducir el estrés o buscar la sobriedad, y ser un nexo de unión con recursos de ayuda para dar información. La escucha debe de ser activa.
Cuando una persona está en crisis, yo creo que lo que menos queremos es ser interrumpidos. Lo ideal es dejar que la persona pueda expresarse de la manera en la que necesita expresarse para que pueda sacar todo aquello que le está pesando, que lo pueda sacar y que no se sienta interrumpida, que no se sienta que deja de ser escuchada. Entonces, por eso hablo mucho también de la empatía. O sea, es muy necesario, es muy complicado ponerse en los zapatos de esa persona cuando no estamos pasando por el mismo tipo de crisis o el mismo tipo de dolor, pero me parece muy importante que nosotros reconozcamos que lo que la persona tiene que decir tiene muchísimo valor. Reducir la mortalidad, pues reducir el factor de estrés y buscar la sobriedad. Generalmente en conductas suicidas vamos a ver mucho, no es todo el tiempo, pero sí mucho, pues que la persona no nada más está teniendo una ideación suicida, sino que también está combinado con algún tipo de consumo, como decíamos, el alcohol o algún tipo de droga. Entonces lo inicial es tratar de buscar la sobriedad de la persona para que pueda ser atendida de manera más eficiente. Entonces tratar de hacer que se le baje la borrachera o que se le pase el efecto de lo que haya consumido para que se pueda llegar a tener una conversación con esta persona. Si nosotros de repente queremos dar primeros auxilios psicológicos a una persona que no puede ni siquiera pronunciar su nombre, pues me parece que no estamos ayudando de ninguna manera y no vamos a llegar a nada. Entonces hay que buscar siempre la sobriedad de la persona y tratar de reducir el estrés que está teniendo. Ser un nexo de unión con recursos de ayuda, pues dar información. Muchas veces, si nos está viendo algún psicólogo o alguien que esté preparado, pues podemos dar como esa ayuda inicial y a lo mejor convencerlo de que vaya a terapia, ya sea con nosotros o con alguien más. Pero es muy importante que nosotros sepamos que la persona pues promedio sepa qué líneas de atención puede recomendar a las personas a las que están ayudando para poder ofrecer una mayor información y poder prevenir como a futuro que se pueda repetir, ya sea crisis o intentos de suicidio. La característica del PAP, que es los primeros auxilios psicológicos, es que la duración es de minutos o de horas. Lo ideal es que sea de 30 minutos en adelante. Cuando nosotros vamos a empezar a dar primeros auxilios psicológicos, ya sea para personas que están en estado de crisis o que hayan pasado por algún intento de suicidio, especialmente cuando se da en público, lo ideal es convencer a la persona de que hable con nosotros por lo menos 30 minutos. O sea, no se pide más. En esos 30 minutos vamos a buscar que la persona pueda ventilar lo que está pasando, que pueda sacar lo que está pasando, o por lo menos esos 30 minutos nos van a dar cierto colchón de tiempo para que los profesionales que puedan llegar a ayudar a esta persona puedan llegar al lugar en donde nosotros estamos para que le puedan brindar una mejor atención, ¿vale? Puede ser de 30 minutos a las horas que sean necesarias estar sentada con la persona hasta que se sienta más calmada. Pueden ser proporcionados por cualquier persona cercana que pueda brindar atención a la situación. Ejemplo, me pasó hace unos 2 o 3 años, iba en el metro de Ciudad de México, yo iba leyendo precisamente un libro que habla sobre el suicidio y la prevención, y un señor se me acerca, de entrada pues yo me asusté, porque pues quién se te acerca de la nada en el metro de Ciudad de México, pero lo primero que me pregunta es, ¿por qué estoy leyendo el libro? Si soy psicóloga, respondo que sí, y ya después de platicar le pregunto si necesita algún tipo de ayuda, obviamente lejos de las vías del metro, trato de que sea lejos de las vías del metro, en un lugar que esté más o menos transitado, porque en ese momento la ayuda que se requería pues era en un metro de Ciudad de México. Cualquiera de México va a poder más o menos como identificar una situación así. Entonces, ¿qué se hace? Llevarlo a un lugar donde sea público por mi seguridad y también por seguridad de la persona, en caso de que yo necesite algún tipo de contención física, pues haya más personas que me puedan ayudar. Y al hablar con esta persona, resulta que que tiene un problema, que ha querido lanzarse a las vías del tren, se ha detenido, ha visto que estaba leyendo un libro sobre suicidio y lo que le interesó fue platicar. Fueron 6 horas sentada ahí, pero finalmente espero
que esta persona haya decidido pues no volver a tener no volver a intentar suicidarse, por lo menos ese día, y poder buscar atención de una manera, pues, de la manera en la que realmente lo necesitaba, ¿no? Me parece que de pronto es muy complicado la atención psicológica porque lo relacionamos en muchas ocasiones con es muy caro. O sea, la atención psicológica de pronto muchas personas lo ven como, ¿para qué voy a tirar mi dinero? Y cuando son personas que son de un ingreso muy bajo, es muchísimo más complicado que ellos puedan tener acceso a la información o que puedan llegar a tener acceso a este tipo de atención. Entonces, también yo creo que es una tarea que tenemos que empezar a tomar y que tenemos que seguir revisando para que este tipo de información y este tipo de contención, este tipo de intervenciones puedan estar al alcance de todos. Decía, el entorno, se puede buscar un entorno cómodo y seguro para la persona en crisis como para el voluntario que está haciendo la atención. Alejar a la persona del estresor, del lugar donde empezó la crisis. Si solamente es una crisis, tratar de que la persona pueda estar en un lugar diferente en donde no se siente incómodo para precisamente evitar este tema de agorafobia, que la persona no sienta que no tiene escapatoria, que pueda vivir su crisis de alguna forma, porque aunque es importante la contención, me parece que una parte de la crisis es poder vivirla, es que la persona pueda relajarse por sí sola y pueda empezar a tener herramientas para que esa misma persona se pueda empezar a ajustar por sí misma. O sea, el hecho de que una persona necesite inicialmente de nuestra ayuda para poder llegar a ese punto, pues es muy importante, pero lo ideal para un psicólogo o para otras personas que estamos dando atención es que la persona pueda tener información suficiente para que ellos solos puedan tener las herramientas y puedan empezar a equilibrar y ajustarse a nuevas situaciones. La contención se busca que la crisis se reduzca o se contenga el tiempo necesario para que la persona en crisis pueda recibir atención adecuada. Como lo mencionaba, es muy importante junto con la duración porque esto nos va a dar un colchón de tiempo que nos va a permitir buscar la ayuda adecuada para esta persona que está en crisis o que está pasando por una situación de intento de suicidio, que me parece una de las cosas que más nos interesan de pronto. Información. Se debe ofrecer información sobre medios adecuados para recibir atención, líneas de ayuda, clínicas, hospitales, terapeutas. Como mencionaba, generalmente sí hay muchas líneas de atención, se puede llevar a clínicas, hospitales, pero no todas las personas tienen el conocimiento de a dónde pueden acudir, qué pueden hacer, a dónde pueden llamar. Voy a poner algunos ejemplos en alguna diapositiva casi al finalizar esta charla, que ya estamos por terminar, pero me parece que a nosotros nos toca también como buscar cuáles son las líneas y también si es posible que nosotros podamos empezar a hacer de manera activa, que podamos empezar a ser voluntarios para este tipo de situaciones, para poder atender o ayudar a que nuestros compatriotas, nuestros hermanos, las personas que nos rodean, pues puedan tener como esta ayuda. Yo creo que vale mucho la pena darle una investigada, cuáles son las líneas de ayuda en nuestro estado, en nuestra comunidad, en nuestro país. La canalización. Hay 3 tipos de terapia que me parece que funcionan muy bien, especialmente con el trastorno de estrés postraumático, pero en temporada de crisis me parece que son muy interesantes, que es la terapia cognitivo-conductual, la terapia de procesamiento cognitivo o la terapia de exposición prolongada. Aquí, no porque las estoy recomendando quiere decir que esas son. La terapia debe de adaptarse a las necesidades del paciente, debe de adaptarse a las necesidades de la persona, porque yo recomiendo estas, porque según investigación, son las que más se recomiendan, las que más han funcionado, pero puede haber a quien le funcione un poquito más como la terapia sistémica o que le funcione un poquito más la terapia psicoanalítica, se vale. La terapia que la persona pueda llegar a recibir o el apoyo que la persona pueda llegar a recibir, en tanto se busque que sea una atención personalizada y que pueda ayudar a la persona a tener esas herramientas de las que hemos estado hablando para que se pueda ajustar, que pueda llegar al punto en el que se pueda reajustar de manera personal.
Como nota pongo, trabajar con psiquiatras en caso de necesitar antidepresivos u otro tipo de medicamentos me parece muy importante, porque muchas veces la terapia no es suficiente. También hay que reconocer cuando es necesario tener un poquito más de ayuda. Y yo creo que el apoyo, más que nada para personal de salud, psicólogos, terapeutas, me parece que es muy bueno trabajar de la mano con psiquiatras y otros especialistas de la salud para lograr que estas personas, en caso de que necesiten reajustarse nuevamente, como les mostré, no es nada más un reajuste emocional, puede ser un reajuste neurológico, un reajuste físico, en donde la terapia no es suficiente en muchas ocasiones y hay la necesidad de tener herramientas extras que puedan ayudar a la persona a reajustarse en su totalidad. Entonces, creo que es algo muy bueno tratar de buscar con otras áreas de qué manera podemos ayudar a otras personas. Y líneas de tensión, aquí pongo México, Colombia, Argentina, Chile y Ecuador, porque fueron los que vi que estaban inscritos. Si hay más personas de otros países, yo la verdad les recomiendo mucho que se metan en línea para ver cuáles son las opciones generales que, que se trabajan en sus países o en sus ciudades. En algunos lugares me llamó la atención, como en Colombia, se tiene, estos son como los generales que vi, pero por ahí en Colombia tienen de pronto por estado, tienen un directorio por estado de Antioquia, de Medellín, de Bogotá. Entonces me parece muy interesante que tengan por ahí como un poquito más de herramientas. Para México, pues los números que vimos, pero es muy importante que tengamos presente que hay líneas de ayuda, que hay líneas que nos pueden ayudar. Hay personas afuera que están dispuestas para ayudarnos. Hay uno muy interesante en Argentina que es SOS un amigo anónimo o SOS un amigo anónimo. En este caso son 30 voluntarios que se ofrecieron para contestar llamadas. Me parece que responden llamadas de 10 de la mañana a 5 de la tarde, por ahí así. Eh, pero son proyectos padres, son herramientas que nosotros podemos dar a las personas que puedan estar en crisis o que puedan estar pasando por un mal momento y que en su mayoría son gratuitas. Entonces yo creo que es algo que podemos compartir con los demás. Y por supuesto, Fundación Abrázame con charlas, con cursos, con los proyectos de voluntariado que tienen. Me parece que también es algo muy bueno lo que están haciendo y me parece que es una herramienta que podemos tener presente para compartirla a aquellas personas pues, que nos interesa ayudar. Estas son algunas de las bibliografías que yo tomé para esta primera charla. Posiblemente las van a ver en futuras charlas, no repetidas, pero no son difíciles de digerir, son lecturas que es fácil comprenderlas, no tienen mucho, no son muy pesadas, si les gusta la lectura, pero me parece que son lecturas muy importantes, especialmente cuando vamos a empezar a hacer voluntariado o a tratar de ayudar a personas que están pasando por algún tipo de crisis, o en caso de que nos interese dar primeros auxilios psicológicos. Me parece que adentrarnos en el tema nos puede ayudar muchísimo. Hay cursos, incluso en los que se puede acceder de manera muy, muy eficaz. Por ahí hay uno en Coursera, que es un pequeño curso de la Universidad, del Hospital Anthony Hopkins, aquí en Estados Unidos. Pueden tomar el curso, tiene que ver un poquito más con primeros auxilios psicológicos en caso de desastres naturales, pero me parece que hay pequeñas cosas que podemos empezar a hacer para nosotros empezar a tener un poquito más de conocimiento sobre el tema y poder ayudar a muchísimas más personas. Y pues hasta aquí llega mi presentación. La verdad es que si ustedes tienen cualquier pregunta, la pueden hacer llegar a la fundación. Yo voy a estar muy atenta y muy contenta de contestarlas. Si de repente por aquí tienen alguna pregunta que se pueda compartir, pues también. Y espero verlos en la siguiente plática. Entiendo que hay más temas que les gustaría que se tocaran, pero pues por cuestiones de tiempo, esperemos que en algún momento me sigan invitando y podamos tocar más a fondo este tipo de temas. Pues claro que sí. Muchísimas gracias, Claudio. Fue un gusto escucharte, que nos preparas
con mucho cariño, porque de verdad la formación es lo primero que nos ayuda a transformarnos como sociedad y a estar mejor preparados, sobre todo en estos casos que desafortunadamente pues terminan con muchas vidas, que es lo que nosotros queremos prevenir y trabajar en esta fundación Abrázame. Entonces vamos a continuar y vamos a pasar a una sección, solo voy a dar por el momento en la transmisión en vivo, de 2 preguntas, bueno, 3, que Claudia nos hará el favor de contestar. Y aquí ya les mandé, ahorita el comentario, les mandé el formulario para poder retroalimentarnos y saber sus preguntas, que posteriormente vamos a publicar a través de videos psicoeducativos, posts a través de nuestras redes sociales o incluso charlas futuras, para que cada vez estemos mejor informados y podamos extender nuestros brazos a más personas y evitar muchísimos suicidios o personas que pasan un mal momento en soledad. Entonces, bueno, siendo así, vamos a mostrar las preguntas. Primero comenzaríamos con con este. Nos pregunta Alejo, ¿cada crisis que no supero se transforma en depresión? No, vamos a hablar en alguna charla un poquito más a profundidad de depresión, pero no todas las crisis que no superas se transforman en depresión. Tienen el potencial de convertirse en depresión, pero nuevamente depende mucho del tipo de crisis que estás teniendo, depende mucho de la situación, del entorno, de qué tipo de resistencia tienes al cambio. Como dije, la crisis no siempre va a llegar a una depresión, pero sí se puede, sí es un periodo que se va a vivir de una manera muy fuerte, de una manera inmediata, y no todas las personas van a vivir la crisis de la misma manera. Entonces, creo que hablar de depresión nos lleva a algo un poquito más profundo, pero sí, no te preocupes. Hay crisis que se pueden superar de una manera muy eficiente, que se pueden superar por sí mismos, que no necesitas ayuda profesional, pero es muy importante identificar cuándo empiezas a sentir que esa crisis empieza a generarte un problema que te puede llevar a depresión. Como lo es que ya no puedes hacer las actividades que tú hacías, que te sientes cansado, que lloras todo el tiempo. Hay características bien específicas que se pueden identificar en la depresión, pero sí, no te preocupes. Hay crisis que se pueden solucionar de una manera muy sencilla, pero sí va a depender mucho de ti, de tu entorno y de cómo se haya vivido la crisis y cómo se haya desarrollado. Muchas gracias, Claudia. Y bueno, aprovechando este comentario y esta respuesta que nos hizo favor de contestar Claudia, justo como fundación queremos hacer el énfasis en que justo estas capacitaciones no buscamos mucho menos certificar a la gente o darle como la capacidad cédula. No, o sea, esto es como para poder informar a la gente, porque es un tema muy tabú realmente en América en general, en el mundo, realmente, que no se habla. Entonces, para romper esas barreras, comenzar a hablar, porque no sabemos la verdad si nos puede tocar a nosotros, a nuestro amigo, a nuestros familiares. Es un tema que es muy difícil de hablar, y cuando te toca vivirlo es bueno saber estar preparado o saber pues mínimo la información básica. Entonces, bueno, además de esto, por eso justo es nuestro deber como fundación y nuestro objetivo el prepararles más charlas, el tenerles aquí a profesionistas de la salud, que después buscaremos más participación de psiquiatras, psicólogos, profesionistas de la salud que puedan brindarles información certera y sobre todo con experiencia. Y por último, me voy a agregar que realmente esto pues no es una fórmula general, no son matemáticas, no son ciencias exactas. Entonces, aquí lo que recomendamos es la canalización profesional de la salud. Si tú te encuentras por un momento desde alguien, acude a un psicólogo, acude a terapia, acude a un psiquiatra si es que es necesario, pero no tomar como recomendaciones generales de, me dijo no hacerlo, no, realmente darle seguimiento y personalizado. Bueno, posterior a esta interrupción, siguiente pregunta,
nos dice Rita Capilla. Dice, los psiquiátricos con medicamentos no deberían tomar alcohol. Vale, yo no lo recomiendo. La verdad es que pues cada quien toma las decisiones que toma, pero de entrada estás tomando medicamentos que tratan de ayudarte a recuperar la estabilidad química de tu cerebro, y precisamente eso es lo que hace los medicamentos que están recomendados por psiquiatras. Tomar alcohol me parece lo peor que puedes hacer, especialmente si tú estás atravesando como un periodo de recuperación y especialmente como con estos tipos de temas. Me parece que es algo con lo que se debe de tener mucho cuidado porque pueden llegar a complicarse muchas cosas de manera física. Y también creo que depende mucho de tu historia con el alcohol. O sea, de igual manera, no lo recomiendo. Yo les diría, no consuman alcohol, especialmente si están bajo medicamentos psiquiátricos. Pero sí me parece que va a ser una decisión bien personal que tienen que platicar con su psiquiatra, porque de pronto hay medicamentos que pudiera ser que no tuvieran como muchos efectos, pero sí es algo que deben de platicar con su psiquiatra y con su psicólogo. Va a depender mucho de lo personal. Perdón, me quedé con el micrófono. La comida ¿cómo puede ayudar en la prevención de depresión? Me parece que un cuerpo sano puede ayudar a que tengamos una mente más sana. Creo que uno de los temas que más nos impactan cuando vemos en la televisión, por ejemplo en Discovery Channel, es que vemos a personas con obesidad mórbida que buscaron ese confort o esa ayuda en la comida y de repente puede permear, puede invadir muchísimas partes de nuestra vida normal, nos puede afectar de una manera increíble. Cuando un cuerpo no está sano, es muy probable que ni siquiera estemos recibiendo los mismos nutrientes, no estamos recibiendo la misma información, los químicos que nuestro cerebro está produciendo ni siquiera son los mismos. Me parece que comer de una manera sana, no les digo que no coman comida chatarra o que no se den su gusto de vez en cuando, pero me parece que los alimentos y el nutrir bien a nuestro cuerpo nos va a ayudar muchísimo a que nuestra mente también funcione de una manera muchísimo más adecuada. Yo creo que en este caso debemos de procurar
que no es no recibir esta sensación de satisfacción que va a ser momentánea, va a ser nada más mientras estemos comiendo, porque creo que se da mucho en los casos de obesidad, en donde la depresión es tan fuerte que se empieza a sobreconsumir alimentos que no se deben de consumir en el día a día, pero debemos de identificar y de reconocer que no podemos tener esa sensación de satisfacción o esa sensación de ayuda de la comida cuando debemos de recibirla a veces de una atención profesional. Me parece muy importante que podamos llegar a recibir esta atención para que no se pueda llegar a ser no nada más un problema de depresión, sino también un problema físico que pueda afectar muchísimo más nuestra vida diaria. ¿Cómo se convive con alguien que tenga crisis seguidas? Me parece que cuando convives con alguien que tiene crisis seguidas, no nada más la persona que está teniendo crisis necesita el apoyo psicológico, sino también la familia o las personas que están a su alrededor y que tienen muchísimo más contacto con la persona. Si es un hermano, un esposo, una esposa, me parece que ahí es un trabajo de equipo, es un trabajo muy pesado, muy fuerte, pero es necesario que la persona, porque en este caso, de pronto, perdón, hay insectos aquí. Pero en este caso me parece que la persona que va a empezar a actuar de alguna manera como cuidador, es muy necesario que reciba atención psicológica de la misma manera que la persona que está atravesando una crisis. Creo que no hay que dejar eso de lado. Se puede hacer, va a ser complicado, va a ser mucho trabajo de equipo, va a ser pesado de repente, pero me parece que sí se puede lograr en tanto se tengan las herramientas adecuadas para poder sobrellevar la situación y poder dar una solución juntos a lo que se está viviendo.